Universidad de California. Consultor en neurología y neuropsicología en el Cognition and Brain Science Unit Medical Research Council de Cambridge, Inglaterra. Presidente electo de la International Society of Frontotemporal Dementias. Ha publicado más de 250 trabajos científicos originales en prestigiosas revistas extranjeras de su especialidad y ha sido galardonado con importantes premios nacionales e internacionales. Con ustedes, otra vez, Facundo Manes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a Educar 2050 por este importante evento. Es un honor estar acá. Valoro mucho la tarea que hace Educar 2050. Creo que es el principal desafío que tenemos en Argentina, poner el conocimiento como política de Estado. Por mi rol como médico, también estoy involucrado en los problemas de salud de la Argentina. Por mi rol de científico, estoy involucrado en los problemas de la ciencia. Por mi rol de docente y profesor, me interesa mucho la educación. Aparte, para mí la educación no es un eslogan, no es una frase linda, es lo que cambió mi vida. Yo no nací en una élite, ni social, ni política, ni económica. Mi madre no terminó sexto grado, mi padre era un médico rural. Y la única arma que tuve yo para cumplir mis sueños, para viajar por el mundo, para tener una voz en la ciencia de mi área a nivel mundial, o una voz en mi sociedad, para tener más oportunidades, para ser más libre, para conseguir la autoestima o lograr la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Mi única arma o mi mayor arma fue la educación pública argentina. Así que para mí no es un eslogan. Y porque estudio el cerebro y en nuestros laboratorios estudio el desarrollo infantil, también tengo mucho interés en explicarle a la sociedad. Hoy estamos discutiendo el hambre. En la Argentina, el hambre y la malnutrición son problemas crónicos en nuestro país, no son nuevos. Siempre son la emergencia, pero el desarrollo del cerebro necesita un cerebro nutrido, ni hablar sin hambre, pero nutrido, porque hay mucha gente en Argentina, muchos chicos que no tienen hambre, o hay momentos en los que no hay menos hambre, pero hay un problema crónico de malnutrición. Sin hambre, malnutrición, que es anemia, déficit de vitamina, obesidad, desnutrición, y eso impacta en el aprendizaje. Y este interés mío por la ciencia, por la salud, por la educación, por la nutrición infantil o el desarrollo del cerebro infantil, me hace ver, o por las políticas públicas en esta área, en estas áreas, por ser argentino y por ser alguien que sigue la realidad y que es parte de la realidad, por recorrer la Argentina hace años, me hace ver que todas las áreas están con el mismo problema. O sea, si este evento, en vez de Educar 2050, fuera de ciencia, o de salud, o de malnutrición infantil, estaríamos, inclusive en la economía. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos los mismos temas? De falta de priorización del área, de falta de estrategia en el área. Porque no tenemos un proyecto de país. Por lo menos no tenemos un proyecto de país para 50 millones. Y déjenme volver a mi parte médica. A la tarde voy a tener consultorio. Tengo pacientes toda la tarde. Y seguramente, posiblemente, pero si no va a suceder en los próximos días, algún paciente va a venir acompañado por la familia va a relatar todos los problemas del paciente, del o de la paciente, y después yo le voy a mirar al paciente o a la paciente y le voy a decir, cuando la familia me relató todos los problemas que veía la familia, yo le voy a decir al paciente, ¿y vos qué pensás? ¿Qué te pasa? Después que él o ella escuchó cómo la familia contaba los problemas, por ejemplo, de conducta. Y el paciente muchas veces va a decir, no, estoy bárbaro. El problema es de mi familia, que son exagerados. Eso se llama anosognosia.
no reconocer los problemas. Ese paciente va a tener mal pronóstico, porque no va a poder beneficiarse de los avances de la ciencia moderna, sea en infectología, en cardiología, en neurociencias, porque como avanzó la cardiología, la oncología, la infectología, avanzó la ciencia del cerebro. Digo esto porque en Argentina a veces nos cuesta aceptar los avances de la ciencia del cerebro. Aceptamos el avance en los celulares, en los aviones que tomamos, en la oncología, en la cardiología, en la infectología, en la traumatología, pero nos cuesta aceptar los avances en las neurociencias, quizás porque estamos impregnados de otros paradigmas. Entonces, ese paciente no se va a beneficiar de los avances de la ciencia en su condición, si es bipolar, si tiene depresión, si es adicto, no va a poder beneficiarse de lo que sabe la medicina y la ciencia moderna porque no reconoce los problemas, o se miente. Y eso a veces siento que nos pasa en nuestro país. Nos mentimos o no reconocemos dónde estamos parados. Además, desde la psicología moderna se ha estudiado qué predice el éxito personal en muchas tareas. ¿Y saben qué predice el éxito personal en muchas tareas? Es la capacidad de monitorear nuestra conducta. Se llama metacognition. Cuando uno es capaz de monitorear o de estar bien planteado de quién es, las debilidades, las fortalezas, tiene más posibilidades de tener éxito. Metacognition es la habilidad de monitorear nuestra conducta. Eso predice el éxito a nivel personal en muchas cosas. Suena lógico, ¿no? Porque uno sabe dónde está parado. Si yo voy a una fiesta y siento que soy Brad Pitt, voy a tener menos chances de... Bueno, pero saber que uno no es Brad Pitt ya es un avance. Pero en la Argentina nos sentimos Brad Pitt. Estamos condenados al éxito. ¿Por qué? ¿Por qué uno a nivel personal va a estar condenado al éxito si no trabaja duro, si no estudia, si no es honesto, si no piensa en el bien común? ¿Por qué? Pensemos, ¿por qué Argentina está condenada al éxito? Pero hoy la economía de los países es la innovación permanente. Y Argentina no es un país innovador, más allá que haya excepciones, porque siempre dicen, no, pero acá tenemos a... Está bien, pero como proyecto de país no somos un país de innovación permanente. La economía argentina en gran parte se basa en exportaciones de productos primarios o sus derivados. En un mundo donde la economía global es la innovación, la capacidad de generar conocimiento y aprovecharlo. Así que si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, no estamos condenados al éxito. Primer autoengaño que muchos pensamos. Porque crecimos. El contexto influye en nuestra conducta. Ayer tuvimos una charla con un economista muy prestigioso en un evento de INECO, creo que Manuel estaba, y hablábamos de los avances de la conducta, cómo están, de entender la conducta humana, cómo están impactando en la economía. Por ejemplo, la economía clásica, la teoría económica clásica, considera que los humanos somos seres racionales todo el tiempo, y no somos racionales todo el tiempo. La mayor parte del tiempo vivimos en forma automática, con sesgos. La economía clásica sostiene que tomamos decisiones individuales, y nosotros no tomamos decisiones individuales, somos parte de lo que opina y cómo se comporta el contexto nuestro. De hecho, cómo nos vestimos esta mañana tiene que ver con la moda local, o que lo podemos hacer de acuerdo a la moda local. No venimos acá vestidos como alguien en Nepal. El contexto influye hasta cómo nos vestimos, cómo decidimos para vestirnos. O sea, no tomamos decisiones individuales, no somos tan racionales, y la economía también piensa que cuando decidimos tenemos toda la información disponible, y no tenemos toda la información disponible cuando decidimos. Entonces, el contexto influye, y uno nace en este contexto de estamos condenados al éxito. Otro contexto que no es verdad, somos un país en vías de desarrollo. Yo tengo 50 años. Desde los 10 años que escucho que somos un país, bueno, yo tengo memoria de los 7, 8 años, y nunca nos desarrollamos.
Yo creo que voy a tener 80 años y vamos a seguir en vías de desarrollo, con una capa nueva de pobre, con mayor desigualdad. No estamos en vías de desarrollo. Ahora les voy a explicar qué hay que hacer para estar en vías de desarrollo. No estamos haciendo eso. O sea que no estamos en vías de desarrollo. Otra mentira. Somos riquísimos en recursos naturales. Así crecí yo, por el contexto. Yo nací, que estábamos condenados al éxito, que yo era argentino, Dios es argentino, que estamos en vías de desarrollo y que somos riquísimos en recursos naturales. Mitad de tabla. Per cápita, somos un país de mitad de tabla. 40 y pico. Países vecinos tienen más recursos naturales per cápita, porque el problema acá es que no somos 3 millones, somos 50 millones. Si Argentina tendría los recursos naturales que tenemos para 3 millones, tendríamos altos recursos naturales per cápita, pero somos 50 millones. Australia, por ejemplo, tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros. Y ya en el año 68, esto es triste lo que voy a decir, Australia tenía el mismo ingreso per cápita que Argentina. Y ya invertía mucho más en innovación y desarrollo porque sabía que la economía, aunque tenían 4 veces más recursos naturales que nosotros, no pasaba por los recursos naturales, pasaba por la ciencia, la innovación, la tecnología que se generaba alrededor de los recursos naturales o independientemente de los recursos naturales. O sea, repito, Australia, que tenía en el 68 y tiene ahora 4 veces más recursos naturales per cápita y que ya en el 68 tenía el mismo... que el año 68 tenía el mismo ingreso per cápita que ahora y tenía 4 veces más recursos naturales, ya en el 68 invertía más en ciencia e innovación, tenía más científicos. Y nosotros, que tenemos menos recursos naturales, que somos más pobres que Australia, no lo hacemos. Así que no estamos en vía de desarrollo, no tenemos tantos recursos naturales per cápita, no estamos condenados al éxito, no somos Brad Pitt. No, pero es bueno saber eso. Lo digo como médico, si el paciente no reconoce su condición, va a seguir sin acceder a los beneficios que conoce la ciencia moderna para... Si un diabético dice, no soy diabético, yo estoy bárbaro. Si alguien tiene 30 kilos de más dice, no, estoy bárbaro. Y no va a recibir los consejos del nutricionista, es algo básico. Bueno, vamos a ver datos. Los médicos, cuando hablamos en nuestra conferencia, yo ahora viajo a Chicago, tengo que dar una charla el jueves que viene, y voy a tener que poner disclosure, que es básicamente conflicto de interés. ¿De dónde recibo mi salario? Yo no tengo hoy ningún vínculo con nadie más que mi consulta, pero no tengo vínculo con nadie extraño, así que voy a poner nada, none, en inglés nada. Pero acá sí tengo un disclosure, tengo un conflicto. ¿Yo qué quiero de toda esta historia? Que se desarrolle en Argentina. Esa es mi vocación. Y todo lo que ven los que me conocen, ¿qué hace Mane? Bueno, hace 10 años, porque yo creo que esta revolución tiene que venir de abajo para arriba. Yo no creo que la dirigencia argentina, no porque sea mala, sino porque cuando uno está en la dirigencia, usa los recursos cognitivos para sobrevivir. Yo le doy la ventaja que no son malos, pero le doy la explicación también de que cuando uno entra a un cargo, los recursos cognitivos son limitados. Y cuando uno entra a una situación, usa los recursos para sobrevivir, para que la competencia no le gane la próxima elección, para ganar la próxima elección, entonces, les cuento una anécdota personal. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, no tengo tips. Quiero que los llevemos un concepto de estos minutos que tengo el privilegio de hablar con ustedes gracias a Educar 2050. Básicamente, Argentina tiene que tener un proyecto de país. Y este proyecto de país para mí nace de abajo hacia arriba. Por eso yo recorro la Argentina, trato de comentar esto, porque muchos tomemos la posta. Como pasó con la democracia. La democracia no salió de un dirigente que dijo vamos a tener democracia y todos lo seguimos. Salió al revés. En 78, por ejemplo, muchos morían por la democracia, muchos se exiliaban, interno o externamente, pero la mayoría, me acuerdo que mis viejos, un médico honesto de pueblo y mi mamá, que miraban el mundial, no exigían democracia. Sin embargo, 4 años más tarde, la sociedad argentina, ricos, pobres, radicales, peronistas, de derecha e izquierda,
desocupados, ocupados, todos pedían democracia. En 4 años hubo un cambio de paradigma, un clima de época. Hoy estamos en el 78 del conocimiento, hoy no hay. Pero yo espero que en unos años la sociedad pida esto. Si la sociedad no lo pide, no lo vota, porque esto no da votos, la dirigencia no lo va a hacer, porque cuando uno es dirigente, más allá que sea bueno o malo, se dedica a sobrevivir, a la próxima elección, a que no los den zancadilla a los colegas. Entonces, los recursos cognitivos, que son limitados, se usan esto. Le voy a decir cómo impactan los recursos cognitivos en la productividad. La semana pasada, o hace 10 días, yo tuve una call conference, una conferencia con gente de Australia, de Europa, Estados Unidos, porque yo soy presidente de una asociación mundial de demencia frontal. Y tengo que, justamente soy el presidente, no puedo evitar no estar, porque ese día yo estaba para no estar en la conferencia, porque era el día de la devaluación, del lío. Yo quería saber qué pasa. Yo quería saber con mi mujer cómo hacíamos con la plata. Y estaba en el Skype de mi living, y estaban las lucecitas de todos los colores del mundo. Estaban los suizos, los nórdicos, los australianos, los ingleses, los americanos y yo. Estaba la lucecita. Y todos estaban discutiendo, fíjense, porque el año que viene, en octubre del año que viene, hay un meeting, hay un congreso en la Mayo Clinic de este tema. Y la discusión de la charla era, entre las 7 y 8 de la mañana del año que viene, en octubre, quedaba un salón disponible y estamos discutiendo el tema. Y yo pensando en mis ahorros que se fumaban. Ahí me di cuenta por qué no crecemos acá, porque hasta acá este país se consume a Gandhi. Acá Gandhi no hubiese sido Gandhi. Porque usamos los recursos cognitivos para sobrevivir. No, y yo decía, bueno, pero los americanos, los suizos no estaban. No, usaban los recursos, ellos tienen todo solucionado y planifican. Los recursos cognitivos son limitados. Así que esto si no sale de la sociedad, no esperemos que un dirigente, porque el dirigente también, más allá que, imaginémonos que sea buen dirigente, que sea honesto, con buenas intenciones, que hay muchos, tiene su recurso cognitivo en la lucha, en la guardia del hospital. Así que la sociedad va a tener que presionar por esto. Gente como ustedes, lo que quiero decir es que no solo es educación, es salud, es ciencia, es nutrición, es conocimiento. Por eso el paradigma del conocimiento para mí fue, o es como la democracia en el 83, porque si uno va por partes, es difícil. Si uno iba a normalizar el fútbol en el 79 y a normalizar la justicia y normalizar la universidad, no es que porque normalizaba áreas teníamos democracia. Uno fue por el paradigma de la democracia y luego inmediatamente se normalizó el fútbol, se normalizó la justicia, se normalizó la universidad. O sea, cuando hay un paradigma, un sueño colectivo, es obvio que todo tiene que pasar. Cuando tengamos un sueño, un proyecto de país basado en el conocimiento, es obvio que la educación es importante. Eso es lo que voy a tratar de transmitir ahora. Pero hoy no tenemos un proyecto de país basado en la innovación. Es más, no tenemos proyecto de país que logre un desarrollo para 50 millones. Hoy la economía argentina, el mayor problema que tenemos, que pasan los gobiernos, y nadie reconoce que nosotros no generamos riqueza para 50 millones. ¿Y cómo se genera riqueza para 50 millones? Con recursos naturales, que está muy bien. Yo vengo del campo. Mis primos tienen campo, yo trabajé en el campo, mis amigos trabajan en el campo. No está mal, la parte del campo puso mucha innovación, tecnología y aumentó la producción. Está bárbaro. Lo que yo digo es, no alcanza para 50 millones. Argentina, ¿qué exporta además? Insumos básicos, acero, siderurgia, petroquímica. Perfecto. Hay grandes compañías como Techin que lideran su área en el mundo. El campo también argentino lidera el mundo, con Australia. Lo que yo digo es que ni el campo alcanza, ni la exportación de insumos básicos alcanza, ni los dos juntos alcanzan, ni con los servicios alcanza. Necesitamos hacer algo que nunca hicimos. Por eso soy optimista. Porque no hicimos el tratamiento adecuado nunca. Si viene un paciente diabético que está muy mal, y yo veo que no recibe insulina, si tiene que recibir insulina, me pongo contento, porque digo, bueno, tenés buen pronóstico, porque estás mal, pero nunca hiciste el tratamiento adecuado. Sería peor si viene el paciente con insulina descompensado, perdón, el diabético descompensado y ya tomando la dosis adecuada de insulina. Ahí estaríamos más complicados. Argentina nunca, en la historia argentina, invirtió lo suficiente en investigación y desarrollo y en forma extendida, estratégica y lo suficiente como para que esto impacte en el PBI, nos dé riqueza para 50 millones. Así que nunca hicimos lo que tenemos que hacer, y no lo seguimos haciendo, para desarrollarnos. Para 50 millones. Porque si no podemos tener un país de 4 millones, 5, 6, pues somos 50. Nosotros tenemos que pensar para 50 millones. Y si no pensamos para 50 millones, cada sector tira para su lado. Los científicos, la salud, los gremios, los empresarios, la educación, cada uno, porque no pensamos en el bien común.
Vamos a datos. En el año 58, Corea y Ghana tenían el mismo ingreso per cápita, 200 y pico de dólares per cápita. Ghana siguió más o menos invirtiendo casi nada en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo. Le voy a decir, varios estudios mundiales ya dan mucha evidencia de que el mayor predictor de desarrollo de un país inclusivo es la inversión estratégica y sostenida en el tiempo en investigación y desarrollo, vinculada a la producción. Porque la economía del mundo hoy es generar tecnología, innovación propia. Puede ser, vamos a ver que el futuro de la educación tiene que ver con lo humano, porque también va a haber mucho trabajo humano en el futuro. No es que soy fanático de la tecnología, es más, yo creo que vamos a volver a lo humano en el futuro. Pero eso es otro tema. Pero la economía del mundo es valor agregado a nivel mundial, porque hoy la economía mundial es un mundial de fútbol donde todos compiten por el valor agregado. Para eso hay que tener ciencia y tecnología, inversión estratégica, mucho más de lo que hacemos, vincular a la producción, cosa que no hacemos porque no tenemos instituciones que vinculen fuertes, flexibles, dinámicas, bien, tenemos algunas, pero no reciben el apoyo que deberían, para vincular al empresariado con el científico. El científico tiene que ser científico, no puede ser empresario, y el empresario no puede ser científico, pero tiene que haber instituciones que logren los datos, convertirlos en éxito económico. Eso es lo que hacen, no me maten, no soy nada, es lo que hacen los países escandinavos, por ejemplo. Los países que se desarrollan. Ahora, eso no quiere decir que yo hago ciencia básica, yo investigo el cerebro, no tengo ninguna aplicación, o sea que yo soy alguien que hace ciencia básica, yo investigo cómo se conecta el cerebro, cómo funciona, o sea, no tengo ninguna aplicación. Eso no quiere decir que yo estoy en contra de la ciencia básica, al contrario, yo hago ciencia básica, estoy a favor de la ciencia básica. Lo que digo es, si algún dato mío sirve para generar un diagnóstico médico, yo no voy a ser un empresario de eso, pero debería haber instituciones argentinas que conecten con inversores los datos de nuestro laboratorio para que eso sea un producto económico para Argentina. Pero no es que el científico tenga que buscar eso. Hay que apoyar la ciencia básica, pero no hay que dejar de lado que muchas veces la ciencia básica genera Internet, por ejemplo. Internet surgió del Departamento de Defensa americano y no surgió buscando Internet. Ni el GPS surgió buscando GPS. Fueron miles de investigaciones básicas que luego dieron sentido a un producto económico. Esa es la economía de los países. ¿Nos guste o no? Ghana no entendió esto, o no lo quiso entender, o no lo hizo, y invirtió muy poco, casi lo mismo que en el 58, en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo por los años. En cambio, Corea del Sur invirtió sostenidamente, en forma creciente, hasta el 4% del PBI. Y hoy es una de las economías, con Israel, de las más innovadoras del mundo. Israel, un país con hiperinflación hace décadas, con malnutrición y hambre, agroexportador, ¿le suena? Solucionó el tema, y con guerra permanente, que no tenemos nosotros, invirtiendo en investigación y desarrollo. Hoy la economía de Israel, un lugar que es árido incluso, genera los tomates cherries. Los tomates cherries son de Israel. Eso es cerebro, ideas, y aprovechar esas ideas económicamente. Y esa es la economía mundial, no es que yo soy un brujo, un malo, maligno, es la economía mundial. Es como se juega el mundial de fútbol hoy. Bueno, yo quiero que Argentina tenga este desarrollo, o sea, que Argentina invierta mucho más en investigación y desarrollo. Hoy invertimos 0.5 del PBI. Antes invertíamos 0.6, tampoco demasiado. En el gobierno anterior 0.6, ahora es 0.5 del PBI. Corea del Sur 4% del PBI. Esto no se puede hacer de un día para otro, pero hay que ir hacia ese camino. Nosotros no estamos yendo, estamos para atrás. O sea que no estamos en vía de desarrollo, porque el desarrollo es esto. Los recursos naturales no son la riqueza de un país, sino Suiza sería pobre. Israel sería pobre si fuera por los recursos naturales. Bueno, esta es la inversión en investigación y desarrollo, que es lo que desarrolla los países. Justamente los países desarrollados, los más verdes, son los que... Bueno, China, la pelea de China y Estados Unidos es por esto, porque China está empezando, antes era un país agricultor. China ahora lo va a superar a Estados Unidos en los próximos años porque, no porque tengan más voluntad, ni porque tengan más
simpatía, es porque invirtieron más en investigación y desarrollo. La mayor guerra entre China y Estados Unidos hoy es la lucha por el conocimiento. Por eso se está acercando China. Antes era mucho más pálido China. Bueno, todos los países que invierten en ciencia, miren los escandinavos. Israel acá, miren. Entre Medio Oriente e Israel. Bueno, Argentina está muy pálido. Nosotros invertimos en investigación y desarrollo lo mismo que Gabón y Senegal. Y nos sentimos europeos del norte. Y queremos los derechos de Dinamarca. Una cosa, parece mi paciente. Y en este año, en el 2016, bajó a 0.53, antes estamos 0.6. O sea, estamos para atrás. Fíjense, el Estado de San Pablo invierte, esto es de Fernando Stefani, un investigador brillante que además se dedica a estudiar estos temas y bueno, tengo el enorme privilegio de trabajar, pensar el país juntos. Él calculó que el Estado de San Pablo invierte en investigación y desarrollo varias veces más que nuestro país. Argentina, 3.500 millones de dólares, casi 15.000 el Estado de San Pablo. ¿Por qué vamos a desarrollarnos? ¿Por qué estamos en vía de desarrollo? Bueno, tenemos que entender que el conocimiento, y la educación es gran parte del conocimiento, pero también la nutrición, también la salud, porque la salud hay que dejarla de ver solamente como la lucha contra las enfermedades. La salud es un importante factor de desarrollo económico. Si ustedes no tuvieran salud, no podrían producir. Si yo no estaría con salud, no podría dar esta charla. La salud permite la educación, la gente educada tiene más salud, pero es un círculo vicioso que impacta en la economía. Cuando uno tiene un paraguas, un paradigma, como lo tuvimos acá en el 83 con la democracia, lo demás pasa. Porque si vamos para tener democracia, tenemos que tener un fútbol, aunque no es perfecto y siguen los problemas, democrático, con elecciones por lo menos, aunque sean simuladas, que sean elecciones, una justicia que no sea de una dictadura. ¿Vamos a tener democracia? Bueno, tenemos justicia normalizada, la universidad normalizada, el fútbol normalizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queremos un país basado en el conocimiento? Tenemos que tener nutrición, salud, educabilidad, capacidad de aprender, erradicar la pobreza, porque cuando uno vive en la pobreza, y 50% de los chicos viven en la pobreza en Argentina, esos recursos cognitivos son como los que tuve yo, porque la escasez es la misma, más allá de los diferentes escenarios. Cuando uno habla de escasez, es que cuando uno vive en la escasez usa los recursos cognitivos de una manera. Por ejemplo, yo ese día de la Call Conference no estaba con todas las luces, porque mis recursos cognitivos estaban para ver que mi familia podría conservar los ahorros, para ponerlo de una manera. Entonces, cuando uno vive en la escasez, alguien que vive en la pobreza, no usa los recursos cognitivos para ver, como el americano, qué vamos el año que viene a las 7 de la mañana en octubre. Usa qué vamos a comer ahora, cómo vamos a dormir. Entonces, vivir en la pobreza genera un estrés mental que impacta en el aprendizaje. Entonces, si vos tenés un país con de 100 chicos de 10 años, se calcula que 40% de 100 chicos de 100 chicos de 10 años, 40 tienen malnutrición en la Argentina. No hambre, el hambre. Hay 3.800.000 personas, según la FAO, con hambre en Argentina hoy. Pero aunque solucionemos el tema de hambre, la malnutrición es crónica. Yo escribí un artículo en el gobierno anterior hablando de malnutrición. Sigo escribiendo artículos de malnutrición. La malnutrición es anemia, déficit de vitamina, obesidad o desnutrición. Eso impacta en el aprendizaje. De 100 chicos en la Argentina, 40 tienen malnutrición. Entonces tenemos hambre, tenemos malnutrición, tenemos gente viviendo en la pobreza. Aunque alguien vive en la pobreza y coma y no tenga hambre y tenga una nutrición adecuada, el vivir en la pobreza ya genera un estrés mental que impacta en el aprendizaje. O sea, tenemos un problema de educabilidad acá también. Aunque ustedes solucionen todos los variables de la educación, el tema es que tenemos afectado la capacidad de aprendizaje en la gente que tiene malnutrición y que vive en la pobreza, porque eso genera un estrés mental que impacta en la educación. Es un tema también global, que no se entiende solamente del área educativa, se entiende del proyecto de conocimiento. ¿Queremos tener un país basado en el conocimiento para desarrollarnos o no? Esa es la discusión, en mi opinión. Estas son las
habilidades que vamos a tener ventajas sobre la computadora. Esto se lo digo como neurocientífico, ¿no? Que es que el cerebro humano es único, ¿no? La resolución de problemas complejos, la creatividad, la empatía, el liderazgo, contacto humano, pensamiento crítico, la intuición, la flexibilidad cognitiva y, como ustedes saben, aprender a aprender. En esto vamos a tener que tener hincapié en pagarle mejor al docente, reivindicar al docente. El docente, como ustedes saben, es el trabajo más importante de una sociedad. Pero hay que reinventarlo, porque ya el docente, cuando yo iba a mi pueblo, Arroyo Dulce, al colegio, el docente me decía, San Martín cruzó los Andes. Como yo era curioso, abría los ojos y me parecía fascinante. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende, básicamente, y esto escuchen bien porque son años de neurociencia, el cerebro humano aprende, básicamente, cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y uno tiene que aprender a lo largo de toda la vida. Se acabó la educación terciaria. Uno tiene que aprender hasta el último día de la vida. Todos tenemos que volver al colegio, y más en este país. Uno aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos parece un ejemplo y nos inspira. Y cuando entraba el profesor, la docente en mi colegio en Salto, en Arroyo Dulce, y me decía, San Martín cruzó los Andes, yo no sabía, yo lo admiraba, porque tenía conocimiento y yo no tenía. Hoy los docentes tienen un problema porque cualquier chico con acceso a Internet tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. O sea que la información ya no genera inspiración, ejemplo. Pero el rol del docente va a ser mucho más necesario, no por transmitir la información, para generar nueva información a partir de la información disponible, para la dinámica del grupo, para inspirar, motivar, acompañar. Porque esto no lo va a hacer Internet. Ninguna de estas variables la va a hacer Internet. Así que hay que reinventar al docente, pero el docente va a ser indispensable, porque el contacto humano es clave. Nosotros somos seres sociales. Hablando de educabilidad, este es un chico de 4 años de Ecuador, de una familia de clase media de Ecuador, que puede comer, el padre le lee un libro de vez en cuando, la madre lo estimula. Clase media de Ecuador, 4 años, le ponen figuras y tienen que reconocer las figuras. ¿Ok? Ponen figuras de vaca, de abeja, de alguien leyendo, de un accidente. Y básicamente el chico tiene que nombrar lo que ve. Ese es el test. Un test de vocabulario. 4 años de familia de clase media de Ecuador. Bien alimentado, bien estimulado afectiva y cognitivamente. Este es un chico de 4 años de Ecuador de familia pobre. Bien alimentado, pero sin estímulo cognitivo y afectivo. Hay un problema de educabilidad ya, que arranca antes de las escuelas. De hecho, entre las cosas que predicen el éxito escolar es las habilidades cognitivas de los chicos antes de ingresar a la escuela. Además de la educación de los padres y otras cosas. Entonces, ¿qué meritocracia tenemos acá? Se lo dice alguien que nació, el contexto era el límite, digamos, pero que cuando era chico, pero estaba por acá yo, pero no. ¿Qué meritocracia? Cuando uno nace o el contexto lo pone varios escalones abajo. ¿Dónde existe la meritocracia? La meritocracia sería si todos nacen o tienen todo el punto de partida este. Entonces acá no hay meritocracia, es un verso la meritocracia. Con el 50% de los chicos viviendo en la pobreza, con la malnutrición, 40% de los chicos malnutridos. Y el problema arranca antes del colegio. Aunque ustedes logren cambiar el sistema educativo argentino, el problema es de educabilidad y también de contexto. De clima de época, porque el cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y hoy la educación no garpa porque no tenemos un proyecto de país basado en el conocimiento. No tenemos proyecto de país en realidad para 50 millones, pero aunque lo tuviéramos, lo tendríamos, no sé, para productos primarios, no sé, para... Este es el cerebro, este es un slide del presidente del Banco Mundial, o sea que ya gente que se dedica a la economía está pensando estos temas, porque ellos lo ven por el lado del terrorismo y demás, que por la desigualdad. Este es un chico bien nutrido, bien estimulado, de 4 o 5 años, y este es un chico con mala estimulación. O sea, hay un sustrato anatómico diferente, pero también hay un impacto en la productividad, como vimos acá. Y el otro tema es el contexto. O sea, ustedes van a solucionar el problema educativo, reivindicando al docente, pagándolo bien, reinventando al docente.
aplicando todas las nuevas habilidades cognitivas que necesitamos o las habilidades que necesitamos. Pero ¿qué hacemos? Ustedes lo logran, en la educación, en su campo. Pero ¿qué hacemos con la educabilidad, con la capacidad de aprender, comprometida con la malnutrición, con vivir en la pobreza y con la falta de contexto, de motivación, de inspiración que yo tenía cuando tenía 7 años? Yo pensaba que en Argentina, si uno era honesto, trabajaba y estudiaba, a uno le iba a vivir bien. Eso desapareció. Según los estudios de Gabriel Foglia, un economista porteño, hoy, a diferencia de lo que yo pensaba por el contexto, cuando era chico, hoy el argentino en general, no solo los chicos, en general piensa que la plata, la movilidad social no es por la educación. Solamente 5% piensa que la educación es sinónimo de movilidad social. La mayoría piensa que acá en Argentina se consigue plata por la herencia, por la corrupción y por un esfuerzo personal que no tiene que ver con la educación. Pero solamente el 5%. Cuando yo crecí, hace 40 años, yo tenía 10, tengo 50, pensaba que la educación era sinónimo de movilidad social. Y para mí fue. Tenemos que volver a ese país. Si no volvemos a un país donde la educación sea sinónimo de movilidad social ascendente, a un país, para eso hay que tener un país que tenga un proyecto de país basado en el desarrollo, en el conocimiento, en lo que hacen los países que se desarrollan, va a ser difícil cambiar la educación, va a ser difícil cambiar la salud, la ciencia, la nutrición. Necesitamos un clima de época, un paradigma superador, donde después todo se alinee, como fue la democracia. Y acá lo hicimos. Acá la ley 1420 fue un proyecto de país. Hoy necesitamos una nueva 1420, una 1420 actual, porque estamos casi como en esa época. En 1869 en Argentina había 78% de analfabetos y unos patriotas pensaron en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, e hicieron un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, igualitaria, el rico y el pobre con el guardapolvo. Y Argentina en 1947, décadas más tarde, tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. Pasamos casi 80% de analfabetos a 13%. Hoy, en un mundo basado en la innovación, en la investigación y desarrollo, estamos casi como en 1869. Pero acá lo hicimos y vamos a tener que volver a hacerlo. Y suena imposible, pero les quiero decir que algo que quizás algunos